En este segundo bloque de MBD Noticias vamos a hablar sobre un informe que hizo el colectivo Ovejas Negras sobre la situación de personas migrantes, integrantes además del colectivo LGBT, en un informe que buscaba desde la Secretaría de Derechos Humanos pensar políticas específicas para abordar esta situación con los desafíos que se presentan. Y para hablar de este estudio estamos recibiendo con muchísimo gusto a quienes integraron, fueron parte de esta investigación. Estamos hablando de Karina da Costa y Juan Martín Rosa. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo se plantea esta investigación que no solo aborda personas migrantes, sino personas migrantes integrantes del colectivo LGBT, ¿no? Que tiene sus particularidades? Bien, la investigación en realidad nos llega como desde una demanda del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que se contactan con nosotros porque ya teníamos trabajos previos con ambas organizaciones y frente a esa demanda, y ellos identificaban una necesidad de un vacío sobre esta temática, que no es solo en Uruguay, sino que es algo que se ve a nivel regional e internacional, y a su vez identificaban que estos sujetos existían, pero que había una cierta invisibilidad desde las políticas migratorias mismo. Entonces, a pedido de esa demanda, se busca conocer cuál es el estado del arte en cuanto al acceso, la permanencia en cuanto a los derechos, ¿no? Claro. Había la presentación fue ayer, pero digo, la falta de visibilidad, como tú decías, es una de las cuestiones, y la falta de acceso a la información. Pero antes me gustaría decir, ustedes trabajaron con personas en Montevideo y Rocha. ¿Por qué esos lugares? Fue bien estratégico elegir estos lugares. Primero fue a demanda justamente de la Organización Internacional de las Migraciones, porque tienen oficinas, tanto en Montevideo como en Rocha, también en Rivera. Pero Montevideo y Rocha fueron elegidos por el gran flujo migratorio que hay en estos dos lugares. Montevideo, vía aérea, la gente que llega al aeropuerto básicamente, y Rocha por la frontera seca, la gente que entra por Chuy. Entonces, identificando mucha población migrante en estos dos departamentos y habiendo oficinas de la OIM en estos dos departamentos, fue que escogimos estos para realizar el estudio. Claro, ¿y los principales problemas que ustedes detectaron? Bien, nosotros hicimos un análisis con varias variables y ahí estudiamos empleo, vivienda, trabajo, salud, como acceso a sistemas claves, después construcción identitaria de estas personas en nuestro territorio, acceso a la regularización de documentación y la percepción de discriminación y violencias. Los principales resultados, y uno de los principales resultados, es esto de que las personas LGTBIQ+, migrantes en nuestro país, sienten mayor rechazo, mayor discriminación por el hecho de ser migrantes y no por el hecho de pertenecer a la comunidad LGTBIQ+. Que es algo que quizás no nos asombra porque es algo que diariamente, socialmente escuchamos, pero bueno, sí son resultados que llegamos analizando las voces de las propias personas, lo que realmente estas personas sienten. Más allá de eso, el acceso justamente a sistemas claves como trabajo, educación, vivienda y salud, las principales barreras es el lenguaje, aún en personas hispanohablantes, en esto de cómo comunicamos las uruguayas y los uruguayos las cosas, el a dónde tenés que ir, qué tenés que hacer, el costo elevado económico de apostillados, traducciones y demás de documentos, y el acceso a la información. El acceso a la información es una barrera muy grande, aún con información disponible. El navegar por las páginas web institucionales en este país se les hace difícil, se nos hace difícil a veces Es verdad. a nosotros mismos, que hay links que no te llevan a ningún lado, que no entendés bien a dónde tenés que ir. Bueno, las personas justamente, y hoy por hoy en un mundo totalmente informatizado, buscan la información en las web y no la encuentran. Y la que encuentran a veces está desactualizada. Claro. Esas son como unas barreras muy grandes. Cuando también reconociendo que a veces vienen de países donde, por ejemplo, se sienten más perseguidos que acá. A nivel de amparo legislativo, sí hubo un reconocimiento, ¿no? Sí, bueno, esto de que el acceso a la documentación, la regularización de la documentación en Uruguay es ágil y es flexible. De todas maneras, por más que, por ejemplo, la cédula de identidad se puede sacar a los pocos meses de estar en este país y demás, con esto podés acceder a salud, educación, trabajo. La construcción de estos sujetos en nuestro país, ¿no? Esto de que el Uruguay otorga ciudadanía, pero no otorga nacionalidad. Entonces son personas migrantes que
con años de residencia en nuestro país, con aporte a la seguridad social y demás, pueden llegar a tener la ciudadanía, con varios años más pueden llegar a tener credencial cívica, votar y demás, ser ciudadanas y ciudadanos uruguayos, pero no van a tener nunca la nacionalidad. Esto los deja en desventaja ante otros estados, en esto de que no van a tener los mismos derechos que una persona nacida en Uruguay o nacionalizada en el Uruguay. Claro, eso es lo que tiene que ver con ser migrante, pero ¿qué pasa con ser integrante de la comunidad LGBT? Bueno, ahí lo interesante que se observa es que depende mucho del país de origen de donde se venga. En los casos, por ejemplo, de las personas migrantes que vienen de Argentina, donde el marco legal en cuanto a la protección de los derechos de las personas que pertenecemos al colectivo LGBTQ+, es de avanzada, es muy similar al que tenemos en Uruguay en ese sentido, digamos. La diferencia no es tanto en cuanto al sujeto, cómo se construye desde su orientación sexual o desde su identidad de género. En cambio, cuando provienen de aquellos países donde incluso hasta se puede hablar de un sexilio, es decir, cuando la persona está obligada a emigrar de su país por motivos de su orientación sexual o identidad de género, en esos casos sí se observa y surgen los relatos como que lo empiezan a vivir con mayor libertad, pero a su vez con determinadas tensiones de, bueno, hay cosas que en público no me permito, o ven como que ver una pareja tomada de la mano en el espacio público como algo lindo, pero que les cuesta hacer, pero poco a poco van como integrando y pudiendo construir ese proyecto de vida viable con una identidad sexogenérica no normativa, ¿no? Eso sí se ve cuando en los países de orígenes eso es más censurado o no existe, ¿no? Claro, ¿y cuáles son los países más complicados en eso? Y bueno, de lo que ustedes entrevistaron. Venezuela es uno de los casos, Cuba también es otro de los casos a hacer. Exacto. ¿Qué pasa a nivel de la educación y a nivel de la salud? Porque, por ejemplo, una de las cuestiones que me llamó la atención es la falta de empatía del personal de salud, ¿no? Dentro de los aspectos que se revelaron. ¿Cómo se vive en estos casos? ¿Cómo somos los uruguayos y las uruguayas en esto, en cuanto a recepción, ¿no? Bueno, sin duda, frente a estas cuestiones, ahí vemos que a pesar de tener un marco normativo, una cosa son los tiempos de la ley y otra lo cultural, ¿no? Todavía nos falta mucho. Uruguay es un país que discrimina, en estos casos discrimina por ser una persona migrante y también discrimina por ser una persona que pertenece al colectivo LGBTQ+. Esto, y es una de las recomendaciones que hacemos, la necesidad de sensibilizar y capacitar a las personas desde una mirada de diversidad sexual y de género para trabajar con la población en general, pero puntualmente en este caso. Y es algo que aleja a las personas, ¿no? Y esto que también veíamos que el sistema, si bien la estructura está fragmentada, se le suma esta capa de dificultad cuando las personas se acercan y reciben determinados comentarios o determinadas tensiones, que también en el tema del empleo es algo que también surge y es donde incluso más discriminación se da, principalmente por motivos de ser una persona migrante que por pertenecer al colectivo LGBTQ+. ¿Qué otros desafíos, qué otras recomendaciones harían o surgen de este trabajo que pueden tomar desde el Estado, ¿no? Sí, sin duda el trabajar en conjunto, sociedad civil y Estado, es como la gran recomendación que tenemos, en esto de que fue una investigación llevada adelante por la sociedad civil, pero con el objetivo de que genere de alguna manera política pública en protección de los derechos de estas personas, de todas las personas, pero bueno, particularmente de las personas migrantes LGTBIQ+, que fueron las personas que entrevistamos. El trabajar en conjunto, sociedad civil y Estado, creo que permite realmente identificar las necesidades en voz de las propias personas y que el estado de respuestas, esto que recién decía Juan Martín muy claro, somos un país con un marco normativo de vanguardia, un país que nos hace el desear migrar a este país justamente porque mis derechos van a estar protegidos, porque hay leyes que garantizan que yo pueda vivir en libertad y manifestarme en la calle como yo desee o amar a quien yo desee amar, pero de la ley a que se aplique realmente y a que la sociedad realmente sea abierta e inclusiva con toda la población,
hay un gran trecho. Y esto se va a construir únicamente trabajando en conjunto sociedad civil y Estado. Y hay un aporte que me parece no menor también, y es que depende de la procedencia de la persona. Y acá teníamos claro. casos de cuando vienen de países de Europa, por ejemplo, que tuvimos uno de los relatos proviene desde ahí la persona que participó, incluso la persona mismo lo percibía. Es otra la mirada que tiene la sociedad uruguaya cuando la persona viene de un país de Centroamérica a cuando viene de un país europeo. Principalmente de Centroamérica, Argentina, hay otro trato que es distinto, pero cuando viene de Centroamérica, de Venezuela, de Perú, de Colombia, ahí se observa, ellos perciben una mayor discriminación. Entonces, ahí también operan estos Pero ahí elementos también como migrantes, ¿no? Exactamente. No se mira de la misma manera. Exacto. Quería te preguntar dos cosas que me interesaba y tenemos que bueno, ir redondeando, pero uno de los temas que me llamó la atención ayer es que se planteó que hay gente que le está cobrando a las personas migrantes para hacer trámites que son gratuitos. ¿Ustedes tienen denuncias de eso o recibieron denuncias de eso? Y lo otro es que el tránsito migratorio de las personas LGBT que han sufrido violencia y explotación sexual en ese tránsito migratorio para llegar a Uruguay. ¿Y qué hace Uruguay con eso? Yo sé que son preguntas complejas, pero digo, bueno. Sí, en las entrevistas puntuales que nosotros realizamos no salieron esas cosas. Capaz que también las preguntas nuestras eran enfocadas a cumplir nuestros objetivos y no iban por ahí porque desconocíamos además esas cosas. Y ayer salió, sí, esto en voces justamente de la sociedad civil, de los colectivos de migrantes en nuestro país. También nos asombró, aunque creo que es algo que o se sospecha o sí se sabe que pasa en los tránsitos migratorios y principalmente en los tránsitos migratorios más precarios, ¿no? En esto de que la gente migra caminando o migra en rutas por ómnibus o con promesas y promesas de que venís a la Suiza de América y que incluso, que ayer se comentaba esto, que les pagan los pasajes y demás para que puedan ingresar, pero en el camino suceden estas cosas. Creo que ayer salía esto de que Uruguay tiene que hacerse cargo de esto. Uruguay, como cualquier país destino de una persona que llegue en esta situación, ¿no? Reparar este daño, tendríamos que hacerlo. No fue el objetivo de nuestra investigación, no salió, pero creo que además debemos tratar de generar también espacios de protección para estas situaciones. Juan Martín, Karina, queda mucho, el informe es bastante claro, exhaustivo. Tenemos el informe. Y aparte precioso la tapa, a ver si les vamos a dejar esta tarjeta con el QR para que la gente pueda acceder. El QR queda acá, a ver si lo podemos mostrar acá. Y mientras ya les agradecemos, bueno, porque es muy interesante el trabajo, doblemente preocupante, ¿no? Por ser migrantes, como los recibimos, y por ser integrantes además del colectivo LGBT. Así que agradecerles a ustedes. El equipo de investigación somos 5 personas, Valeria, Jessica y Andrea, que hoy no vinieron, pues no vamos a estar las 5 personas, pero también a ellas y sin dudas agradecerles a todas las personas que nos prestaron sus voces y sus relatos están acá en el informe muy claros y algunos bastante duros, además como para que podamos leerlo y entender realmente la realidad de estas personas en nuestro país. Muchas gracias. Gracias.